Queríamos conocer un poco este proyecto acerca de lo que es la producción ganadera, en este caso de la provincia de Chaco. Es muy un proyecto interesante para poder tratarlo en lo que es este rubro tan importante para la provincia. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, la verdad que a lo largo de los últimos meses vemos que las soluciones que propician otros sectores políticos tienen que ver con creación de un nuevo impuesto o aumentos de los ya existentes cuando la carga tributaria es enorme para no solamente el productor, sino también una pyme, un trabajador en general. Entonces nosotros entendemos y vemos que la receta o la idea debe ir por otro lado, administrando mejor y lo que ya recauda el Estado ser mejor distribuido y administrado. Y en ese contexto nosotros ¿qué planteábamos? Que hoy nosotros debemos tener políticas públicas orientadas a generación de valor agregado en origen y al fomento de lo que tiene que ver el trabajo del sector del campo, del sector ganadero, en este caso para pequeños, medianos y productores, en lo que tenga que ver con la constitución de un fondo de lo que se recauda el 25% del impuesto inmobiliario rural, en lo que es lo que el Estado pueda distribuir al fondo, lo que se pueda recibir de donaciones y demás, y de todo otro sector que pueda constituir un fondo que tenga como objetivo, como miras, el implementar políticas públicas con créditos blandos, a tasa fija, a lo que es subsidio, en lo que tenga que ver con la mejora de la genética, en lo que tenga que ver con el desarrollo del inmueble, del campo, en lo que tenga que ver con compra de maquinarias, en lo que tenga que ver con la limpieza y armado del inmueble, llámese una invasora, llámese un silvopastoril. Bueno, todo lo que conlleva la producción primaria, bueno, constituir un fondo a los efectos de atacar con políticas públicas, fortaleciendo al sector pequeño y de mediano, de hasta en principio planteamos 100 cabezas de ganado, que bueno, eso es discutible con los sectores y con los diputados. Bueno, la idea es que esto sea un disparador para que en vez de tener como única receta crear nuevos impuestos, aumentar los ya existentes, no, empecemos a redistribuir lo que hoy ya recauda el Estado y direccionémoslo a la gente que quiere trabajar, a la gente que produce y a la gente que de alguna manera es el motor impulsor de la provincia, que es el campo. Entonces, de esa manera nosotros fortalecemos al sector y se genera un círculo no vicioso, sino virtuoso en lo que es generación de empleo, en lo que es mejor y mayor cantidad de producción y calidad, para luego ir, bueno, fortaleciendo ya la cadena industrial a futuro. Bueno, empezamos por lo básico, en donde planteamos, bueno, este fondo para la ayuda al pequeño productor. ¿Cómo surgió esto? ¿Hubo algunas charlas con productores, alguna inquietud por parte de este sector? Sí, generalmente todo proyecto de ley, no solamente de nuestro bloque, seguramente todos los legisladores tienen su base, su iniciación en un reclamo, en un diálogo, en un planteo de los sectores, y bueno, este no es la excepción. Nosotros, como te decía, off the record, venimos recorriendo toda la provincia del Chaco, venimos hablando con distintas instituciones, con distintos sectores, bueno, los que a producción respecta, vienen planteando justamente que se creen y lleven adelante políticas públicas que fomenten, que fortalezcan, que ayuden y que le den de alguna manera un empujoncito al sector productivo a los efectos de animarlo a seguir con esta tarea y también no solamente animarlo, sino fortalecerlo. Así que siempre, al menos en nuestro caso, la gran mayoría de nuestros proyectos vienen de los sectores a los cuales están direccionados. Nosotros, bueno, por la experiencia, por el conocimiento, le damos el formato de proyecto, de técnica legislativa, para que bueno, después se generen los disparadores de debate en la legislatura y ojalá pueda ser sancionado. Diputado, ¿dónde se encuentra este proyecto? ¿Ya fue presentado? ¿En qué instancia? Esto está presentado, ya forma parte de la agenda parlamentaria, se va a girar por la experiencia que tiene uno seguramente a Agricultura y Ganadería, a la comisión,
compartida con Hacienda y Presupuesto por el impacto que tiene y la toma del impuesto inmobiliario rural. Así que van a ser seguramente compartidas por estas dos comisiones. Primero va a ir a Agricultura, una vez que se estudie, se trabaje y se despache, se va a ir a la otra comisión y bueno, una vez que tenga ya ese circuito llevado adelante, pasa al recinto para la votación de los legisladores o no. Por otra parte, consultarle, esto que usted decía, ¿no? Estos fondos, estos créditos, ¿qué se está haciendo, qué no se está haciendo bien como para poder ayudar a este sector hoy en el gobierno? ¿Qué nos plantean hoy? A ver, nosotros tenemos un territorio muy vasto. Vos fijate que nosotros la semana pasada estábamos en Charata sesionando y nos planteaban productores agrícolas que tienen 40.000 hectáreas inundadas. Ahora bien, yo después retomo mi agenda y me voy al norte, me voy al departamento San Martín, me voy al departamento Brown, me voy al departamento Güemes y están en seca. Entonces, la problemática es disímil, es diferente en distintos territorios de la provincia, pero todos de alguna manera son unívocos en la necesidad de que existan este tipo de políticas públicas en donde plantean de que ellos tributan y mucho, porque la carga tributaria es impresionante para el sector, pero no ven reflejado todos esos tributos en políticas públicas, ya sea en obra, en subsidio, en tasas, en ayudas, que tiendan a fortalecer a los sectores. Bueno, esta es una de las pequeñas herramientas que nosotros queremos volcar. También tenemos otras que estamos trabajando en lo que tiene que ver con el acceso al agua para la gente. También estamos trabajando en lo que tenga que ver con respuesta al sector del sudeste que viene planteando esta situación de inundación. Con otros legisladores de otros bloques, pero eso es un poco lo que plantean. Diseño de políticas públicas y de lo que tributan ellos todos los meses, que no es poco, pueda volver algo en políticas públicas para el sector, porque viven mes a mes tributando sumas muy importantes, pero no ven reflejado. Una de ellas, por ejemplo, nos planteaban lo que era en el sudoeste, enripiado de caminos vecinales, de rutas, lo que tiene que ver con un diseño hídrico de todo el sector para lo que es el escurrimiento de agua, como también hay otros sectores que te plantean mejora de genéticas, acompañamiento y charla veterinarias para la capacitación de productores, hay otros que te plantean también diseños hídricos, reforestación, como también el debate que se deba dar a futuro, pero ojalá no tan lejano, de ¿qué entendemos nosotros por la explotación sustentable del medio ambiente? Porque nosotros somos defensores totalmente del ambiente, pero también defendemos y queremos fortalecer a nuestros sectores productivos. Entonces, no podemos ir al extremo o de que se topa todo y se destruye todo, ni al otro extremo de que no se deja hacer absolutamente nada y tenemos que ser pulmón de los porteños o de la pampa húmeda. Entonces nosotros tenemos que tener una discusión muy seria, muy concreta, con gente capacitada, en donde decimos, bueno, explotación sustentable de nuestro suelo, de nuestro ambiente, es esto. A partir de esas leyes claras, concretas, ciertas, previsibles, empezar a trabajar. Pero no podemos hoy ver estos dos extremos. Hay diferencias entre distintos ministerios de la provincia. Entonces, ¿quién termina siendo rehén de estas diferencias, de esta falta de claridad, de previsibilidad? El productor, la gente que hoy ve que hace un año está paralizada la producción con cautelares, que ni siquiera son de chaqueños, vienen pseudos defensores del ambiente del sur, donde el sur está todo topado, todo con grano, y nosotros tenemos que ser pulmón de los bonaerenses, de la pampa húmeda, y no podemos producir. Entonces, vaya también un reclamo desde nuestro sector y seguramente de todos los productores de la provincia para el gobierno, de llevar adelante una discusión seria de qué entendemos por medio ambiente, qué entendemos por explotación sustentable de la tierra y empezar a diseñar políticas públicas previsibles, ciertas, serias en el tiempo que permitan cuidar el ambiente, pero también trabajar a los productores.
¿Qué le pareció, bueno, poder trasladarse a Charata, poder tener este contacto con la gente nuevamente, porque se había dejado un... Sí, por la pandemia. Exactamente. Sí, por la pandemia se suspendió, bueno, por obvias razones, ¿no es cierto? Y no, yo estoy plenamente de acuerdo con que la legislatura salga al interior. Inclusive soy el primer legislador en la historia de la provincia que planteó esto. Yo cuando fui presidente de la legislatura, por primera vez en la historia se planteó un proyecto donde decía que la legislatura debe salir al interior. Algunos legisladores plantean la constitucionalidad o no de esta decisión, lo cual me parece nada acertado, entiendo su posición, pero ¿cómo puede ser inconstitucional? ¿Cómo puede ir en contra de la Constitución el planteo de un poder político de salir a hablar con la gente, a tener contacto con la gente, y a su vez que se toma por la decisión de la gran mayoría de más de 2/3 de la Cámara? O sea, acá no se hace nada a oscuras, en forma clandestina, no, se hace una resolución previa en donde la gran mayoría, más de 2/3 de los legisladores, acuerdan estar en la sesión, y lo único que se hace es llevar el poder por naturaleza representativa de la democracia, que es el poder legislativo, al pueblo, a tener esa cercanía. Entonces, ¿cómo puede ir eso en contra de la Constitución si es uno de los principales reclamos que tiene el pueblo? Que el dirigente político se acerque a la comunidad, esté in situ viendo la problemática, el reclamo, y a su vez también permite al Poder Legislativo, tan bastardeado a lo largo del tiempo, mostrar el trabajo que se lleva adelante en el poder, en uno de los poderes de la provincia. Exactamente, porque anteriormente a la sesión, por ahí ustedes tienen charlas, actividades en lo que es la comunidad, en lo que son las instituciones, algunas fundaciones también en el mismo lugar, y quizá por ahí no se reconocen si continúan en lo que es la capital nada más. No, sí, totalmente. Nosotros no negamos que hay una sede central, que es Brown 520, un domicilio legal de alguna manera, pero al recinto y a la sala de sesiones las constituimos nosotros los legisladores. Nosotros previamente sacamos una resolución en donde 30 o 31 de 32 legisladores la aprueban, prevén un temario que se lleva adelante con conocimiento de todos los bloques. ¿Para qué? Para, como te decía, acercar al Poder Legislativo y el trabajo del Poder Legislativo a la gente. No solamente en esa sesión. Días previos se llevan adelante reunión de comisiones legislativas permanentes para charlar y dialogar con sectores que nos piden a nosotros ese tipo de tareas. Se recorre instituciones, se recorre las autoridades y fuerzas vivas del sector, y a su vez cada legislador también tiene su agenda política netamente en lo que es la recorrida de una región. Entonces hay un gran trabajo que se desarrolla en cada sesión en el interior. Bueno, ahora ya se está previendo y creo que vamos a tener Quitilipi puede ser la próxima. Vamos a tener una reunión con los presidentes de bloque. Mañana se tiene que abordar en la sesión para aprobar. Justamente, fíjate que la próxima sería en 2 o 3 semanas. Ya lo estamos abordando con tiempo, avisando. O sea, ¿cómo puede ir eso en contra de la Constitución? Si lo que le estamos diciendo es romper esa barrera burocrática, que sesionemos en la capital solamente y llevemos al poder al pueblo a tener contacto directo. Ya lo hace el Consejo de la Magistratura, inauguró una sede en Saspeña hace muy poquito. Hay consejos de la Magistratura que sesionan itinerantemente en toda la provincia, en otras provincias vecinas, valga la redundancia, de la nación. Y ¿cómo puede ser que eso vaya en contra de la Constitución si estamos diciendo acerquemos al poder el trabajo del Poder Legislativo a la gente? Si eso va en contra de la Constitución, y la verdad tendríamos que reformarla de manera urgente. Fíjese las diferencias. La Constitución prevé defender a la vida por sobre todas las cosas, y es constitucional la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto. Entonces hay que ser coherente en la vida, y en ese sentido me parece que ningún daño se le puede hacer a la democracia, al Poder Legislativo, a la Constitución, que el Poder Legislativo vaya a la comunidad y no la comunidad al poder. ¿Qué proyectos tienen previstos, otros proyectos además de este que hablábamos acerca de la producción, tienen previstos para este año? Sí, a ver, en principio estamos trabajando abordar la problemática que tiene que ver con los movimientos sociales,
los planes y beneficios sociales, lo que es el piquete, el corte de calles, actividad delictual, en un programa muy amplio que no tiene que ver solamente con la discusión de liberar o no una calle, sino en convertir lo que son los beneficios sociales en trabajo genuino. En eso, en los próximos días lo vamos a estar presentando el proyecto, te lo resumo y te doy un poco un adelanto. Tiene que ver con, en principio, revertir la carga de la prueba. Vemos y hemos sido tomado conocimiento de que muchos beneficiarios de los movimientos sociales, de los planes sociales, perdón, te plantean, si yo no voy a cortar la ruta, no voy a cortar la calle, me cortan el beneficio. Si yo no voy a las 9 de la mañana a la Placita España donde toman asistencia, pierdo el beneficio. Algunos nos plantean, nos sacan el 10%. Entonces, primero y principal, queremos darle la tranquilidad al beneficiario de ese plan social de que nadie le va a tocar, nadie le va a cortar eso. Por eso ponemos en el armado de que ese beneficio se lo dé por un prolongado tiempo del mismo, con los únicos requisitos que tenga que cumplir es, primero, no debe cortar ninguna calle, ni una ruta, pero no depende ni de vos, ni de mí, ni de nadie. No debe cortar ni una calle ni una ruta. Y ese beneficio no se le corta por 4 años, renovable otros 4 años. Y a su vez, que la otra contraprestación sea formarse, sea capacitarse en un oficio. Entonces se debe crear una escuela para fomentar la capacitación e instrucción en distintos oficios que nosotros tenemos que trabajar a partir de la creación de una bolsa de trabajo y ver en un estudio de mercado cuáles son las orientaciones. Y después, una vez que se perfeccionó, se capacitó ese beneficiario, el mismo monto que percibe como beneficio se puede trasladar a 2 cuestiones. O bien, el pago de las herramientas que va a necesitar esa persona para llevar adelante su trabajo, industria o pyme, para la cual se capacitó, que no tiene que poner un peso, sino que en vez de dar el plan, le pagamos las herramientas de trabajo. Esa es una posibilidad del que se quiere independizar o trabajar por propia cuenta. Sí. O bien, que el mismo fondo que hoy genera ese plan, que está constituyendo el plan, se traslade al subsidio de aporte y contribuciones para la incorporación de ese personal capacitado en una empresa, que es otra de las demandas que tiene el sector empresarial de lo que son los costos de aporte y contribuciones para tener un empleado. Entonces, de esa manera también abordamos otra problemática. ¿Por qué? Porque todo hoy te dicen que deben darle trabajo en determinada repartición pública. Hoy el Estado no está en condiciones de seguir incorporando a esa gente y el día de mañana va a reventar. Entonces nosotros ¿qué planteamos? Que se independice, que se forme, se capacite y trabaje por propia cuenta, formando con todas las herramientas del caso, o bien se incorpore al mercado privado con el subsidio para el empresario, luego de la capacitación de aporte y contribuciones que le va a alivianar también de un mismo monto, con los mismos recursos que hoy gastamos. Acá no estamos generando un peso más de gasto. Entonces de esa manera nosotros garantizamos, primero, la capacitación, segundo, la compra de herramientas o bien un paliativo para aquel que debe blanquear y pagar el sueldo. Entonces abordamos distintas problemáticas. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el Frente Integrador, cuando se le plantea el problema de movimientos sociales o de corte de calle y ruta, tiene como única solución el garrote. No es así. Nosotros queremos y entendemos que en una situación de emergencia, que en una situación de crisis económica y social como la vive hoy Chaco y la Argentina, debe haber políticas públicas tendientes a abordar el hambre, la indigencia, el desempleo. Sin duda que estamos de acuerdo con eso. Ahora, esa en el tiempo no puede ser la única receta. Nosotros no podemos vivir con políticas emergentes a lo largo de todos los años, de década tras década. ¿Qué generan qué cosa? Clientelismo político, porque vivimos de elección en elección, y esa es otra discusión que hay que dar de la reforma al sistema político en la provincia. Porque vivimos de elección en elección y vemos que las grandes construcciones políticas que hoy reniegan de esta situación son socios. ¿Por qué? Porque quieren ganar una elección nuevamente cada 2 años. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Hay que tener políticas públicas en la emergencia para abordar el hambre, generación de empleo y demás? Sin duda. Ahora bien, esa no puede ser la única receta. Nosotros tenemos que tener soluciones a mediano y largo plazo tendientes a convertir
esas políticas de emergencia para paliar el hambre y el desempleo en empleo genuino, en capacitación y formación, por un lado. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el corte de calle y ruta, esto es una Pero falta de decisión política. Diputado, esto que decía de traspasar a lo que es el trabajo, el gobierno provincial lo quiso empezar a hacer, ¿no? También el gobierno nacional lo está haciendo a través de capacitaciones. Por ahí se puede, me imagino que va a tener acompañamiento, le digo, en este caso. Ojalá, a ver, nosotros planteamos proyectos porque vemos una problemática y queremos resolverlo. Nosotros no planteamos un proyecto para pelear con el gobierno, para pelear con un partido, para pelear con la oposición, no. Planteamos un proyecto para visibilizar una situación y mostrarles cuál es el camino que entendemos nosotros de manera acertada o equivocada de cómo queremos resolverlo. Ahora, si el gobierno tiene parte de esta solución en idéntico sentido con nosotros, y bienvenido sea, trabajemos en conjunto porque eso es lo que he notado a lo largo de los últimos años que te pide la sociedad, que el proyecto político, que el dirigente político, que los frentes políticos, más allá de sus diferencias, encuentren puntos en común y trabajen mancomunadamente para dar respuesta a la gente, a la problemática que plantea la gente. Entonces, si esto tiene consenso, si tiene acompañamiento del gobierno provincial, nacional, de la oposición, y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque al clientelismo político, a los piquetes, a la corrupción, la eliminamos y lo abordamos con todo el arco político en conjunto. Nosotros si empezamos con chicanas, si empezamos con mezquindades, si empezamos con bajezas políticas, y no vamos a solucionar absolutamente nada. Lo único que hace el Frente Integrador es visibilizar un problema, mostrarles cómo entendemos y queremos resolverlo. Si hay propuestas que mejoran bienvenido sea. Si la idea es que se solucionen los problemas y empezar a tener altura política, madurez política, pero también coraje y decisión para llevar adelante esto, porque después vos tenés un proyecto espectacular que te resuelve el problema, pero terminás en una elección venidera en que no querés perder votos, y esto se pierde todo. Entonces ahí es donde planteamos nosotros la altura política, terminar con el clientelismo político y el acompañamiento a toda política pública que esté bien encaminada y tienda al beneficio de la generalidad de la gente, y va a contar con nuestro acompañamiento. Ahora también nosotros vamos a tener una voz muy fuerte, criticando y planteando cuando se desvíe de ese camino, porque es el rol que nos ha dado y es la manera en que nosotros queremos construir política. No hacemos políticas desde la antipolítica, hacemos política defendiendo la política.